No olvides suscribirte para seguir compartiendo contenido como este. Te lo recuerda el profe Santi. Bueno, ahora tenemos todo desarmado. Hemos separado las cosas. Aquí tenemos el case, la carcasa, la placa madre, el cooler, el refrigerante del procesador, el microprocesador, la memoria RAM, la lectora, el disco duro, los cables y la fuente de alimentación junto con el cooler del case. Entonces, para comenzar vamos a aprovechar y en esta placa vamos a instalar el procesador y la memoria RAM. Cogemos el procesador
y con ayuda de alcohol isopropílico vamos a limpiar la superficie para retirar el excedente de pasta térmica y agregar el nuevo. Hacemos lo mismo con el cooler. Limpiamos y removemos la pasta térmica que se encuentra de ahí para agregar una nueva pasta. En mi caso voy a agregar silicona refrigerante en la superficie del microprocesador hacemos lo mismo con el refrigerante para que después podamos instalar el microprocesador con el cooler en la mainboard. Bien, como expliqué hace un instante, vemos que el microprocesador tiene dos muescas que deben coincidir con la placa madre, aquí en estos dos lados, y después lo ubicamos de esta forma, teniendo cuidado de no tener contacto con uno de los pines, puesto que si choca uno con otro puede ocasionar daños irreparables en la mainboard. Bien, colocamos el microprocesador y presionamos la palanca para asegurar en el socket el microprocesador. Ahora vamos a instalar el cooler del microprocesador. Para esto regresamos a la posición contraria los broches que en un principio habíamos aflojado para retirarlo y tiramos con pequeña fuerza hacia arriba. Luego ubicamos los broches dentro de cada orificio que tenemos alrededor del socket. Una vez que se ubica uno con otro, podemos presionar de la parte inferior para tener la certeza de que a la hora de presionar cada uno de los broches ajusten el grosor de esta manera. 1, 2, 3, 4. Después instalamos el conector del ventilador del procesador en el conector que dice CPU fan. Tiene una sola posición, así que si lo conectamos al revés simplemente no va a entrar, no va a conectar. Y después conectamos la memoria RAM. Tiene 4 ranuras en la mainboard, en la cual que podemos nosotros observar la numeración: DDR4 2, 3, 4, dependiendo, ¿no?, al bus de cada socket, de cada ranura de memoria RAM. Esta vemos que es de doble canal, ¿no?, es dual. Entonces vamos a instalar esta memoria estuvo en el slot o en la ranura DDR4 lo colocamos aquí y nos damos cuenta de que la placa solamente tiene un broche de seguridad para la memoria, así que presionamos y el broche se asegura. En este lado ya no es necesario, puesto que ya viene asegurada la memoria, y aquí sí, habría que presionar hasta que el broche ajuste y tenga en su posición a la memoria RAM. Ahora vamos a instalar la fuente de alimentación. Como podemos ver, la posición del cooler, del extractor de la fuente con sus conectores es hacia la parte posterior del case, y mostrando la etiqueta hacia arriba. De esta forma insertamos la fuente y hacemos que coincida en cada uno de los orificios para sus tornillos. Haciendo coincidir los
conectores del panel posterior con la lata que viene con el fabricante de la mainboard. Y también en la parte interior vemos que tiene que coincidir cada poste con el orificio que trae la placa para sujetarla a la hora de entornillar. Colocamos el cooler extractor en la parte posterior del case, haciendo coincidir los 4 orificios para posteriormente entornillar. Conectar ahora el conector USB 3.0 para el panel frontal en nuestra placa madre. Aquí tenemos el conector correspondiente USB 3.0 y vamos a hacer coincidir la muesca del conector con la placa madre de esta manera. Ya tenemos instalado nuestro conector 3.0 USB 3.0 al panel frontal. Hacemos lo mismo con el conector USB y de audio. Entonces en la placa madre podemos encontrar el conector de audio y el conector USB frontal número 1. Entonces ubicamos el conector de audio. Si nosotros nos damos cuenta, vemos que le falta un pin, y aquí en la placa madre también podemos ver y notar que hay un pin faltante. Entonces tenemos que hacer coincidir el conector con el de la placa madre, con los pines de la placa madre. De la misma manera con el conector USB frontal. Hacemos coincidir con el pin faltante y lo insertamos. Ahora vamos a habilitar el pulsador de encendido del case, el reset y el HD de LED. Nuestro case tiene habilitado la luz de encendido por medio de un conector Molex que ya lo hemos habilitado hace un momento. Entonces ahora, si notamos, la placa nos va a decir en qué posición instalarlo. Vemos que en estos dos pines vamos a instalar el conector que corresponde al Power LED, que ya indiqué que viene por medio de un conector Molex en la fuente, instalado en un conector Molex en la fuente. Tenemos el LED de disco duro, el HD de LED, que está en la parte inferior. Al lado del Power LED tenemos el Power Switch, que es el de encendido, y al lado, en la parte inferior, tenemos el Reset SW. Entonces vamos a realizar esa instalación. Y ahora vamos a conectar el disco duro y la lectora. Para eso tenemos en nuestra fuente dos conectores tipo SATA, uno para la lectora y uno para nuestro disco duro. Insertamos en la posición adecuada que nos va a indicar el conector SATA con el de la lectora, que también tiene esa posición. Entonces simplemente hacemos coincidir el conector de la fuente con el de la lectora. De la misma manera instalamos el conector SATA del disco duro en su única posición. Ahora vamos a conectar la lectora y el disco duro a la placa madre por medio de sus cables SATA de datos que vamos a instalar de acuerdo a cómo hemos encontrado esta computadora: el cable rojo para la lectora y el cable negro para el disco duro. Entonces, la muesca nos va a indicar en qué posición instalar o insertar este conector en la lectora.
de tal forma que quede ajustado y no se pueda salir con algún movimiento, ¿ya? O de repente alguna vibración que generan los ventiladores del case. Vamos a ubicarlo en el conector SATA de nuestra placa madre. De la misma manera hacemos coincidir. La muesca nos va a ayudar a conectar el dispositivo, el conector, en la placa madre. Realizamos el mismo procedimiento con el cable SATA del disco duro y lo ubicamos en el otro conector de la placa madre, en el SATA 1. La lectora está en SATA 0. El último paso sería instalar la tapa lateral OK, señores, y vamos a ingresar a nuestro setup presionando la tecla D. Vamos a entrar a las opciones de configuración de la BIOS